Somos Tele7 y damos la bienvenida en esta tarde de viernes a Óscar Matute, diputado del Congreso por Euskal Herria Bildu. Óscar, buenas tardes. Arratsaldeon. Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, Óscar, antes de nada, ajetreado, ¿cómo está ahora mismo el ambiente en el Parlamento, ¿no? En el Congreso, perdón? Sí, está cargadito, sí. Bueno, yo creo que han decidido, es una estrategia, al final han decidido elevar la tensión y los decibelios en el Congreso, probablemente para que todo el mundo estemos hablando de esto y no de las cosas que se están haciendo, de los avances que se pueden estar consiguiendo. Al final la agenda de la extrema derecha tiene mucho que ver con eso aquí y en cualquier lugar del mundo, que es elevar la tensión, generar un escenario ahí de angustia generalizado para que luego pues se busquen salidas autoritarias, que son las que les benefician a ellos, pues son las que mantienen las estructuras de poder y de las élites. O sea que, bueno, haciéndole frente con más derechos y ampliando libertades, que es lo que yo creo que le toca ya no solo a las izquierdas, sino a la gente que se siente demócrata ante esta involución que nos plantean. Y hablando de temas importantes, como por ejemplo el acuerdo de gobierno que habéis llegado con el Gobierno del Estado español para aprobar los presupuestos. ¿Qué valoración haces, Óscar, de este acuerdo? Nosotros hacemos una valoración muy positiva, porque yo creo que ha permitido demostrar el papel y la función de Euskal Herria Bildu en el Congreso de los Diputados. Nosotros ya dijimos en campaña electoral que íbamos ahí con un propósito muy claro, que era mejorar y dignificar la vida de la gente de Euskal Herria y por extensión, porque compartimos el mismo marco legal, al menos hasta la fecha, pues seguramente el conjunto de la clase trabajadora del Estado español, y nosotros nos hemos centrado en eso y creo que hay partidas que lo demuestran con absoluta nitidez, es decir, que hayamos conseguido que la prórroga que expiraba, que terminaba el 31 de diciembre, de las pensiones no contributivas, el aumento del 15% de las pensiones no contributivas que estaba vigente desde junio hasta diciembre, pero que caía, hemos conseguido que durante todo el año 2023 siga en pie. Y eso supone para un montón de gente de Ezkerraldea y de Vizcaya, y yo diría que del conjunto de Euskal Herria y también del Estado, un balón de oxígeno, porque para quien cobra tan poco como lo que supone una pensión no contributiva, cobrar un 15% más significa poder hacer frente a gastos diarios que de otra manera no iban a poder. Y cuando hablo de gastos diarios hablo de poder encender la calefacción, hablo de poder tener alimentos en su mesa y de poder tener una vida un poco más digna. Ese es uno de los elementos. También topar el precio de los alquileres, porque si la de las pensiones no contributivas es evidente que va dirigida a la gente más mayor, topar el precio de los alquileres al 2% es algo que afecta a la gente más joven, y en una comarca como Ezkerraldea, donde vemos que la población se envejece y que tenemos dificultades para que nuestros jóvenes se queden aquí por el precio de las viviendas, pues yo creo que poner un límite de la subida del 2% de los alquileres y no del IPC, que ha estado desbocado y todavía hoy sigue desbocado, pues también es una buena noticia, y como esas muchas más. Yo creo que la valoración es positiva por eso, porque el carácter social que Euskal Herria Bildu como representante de la izquierda soberanista vasca tiene, pues se ve en esas medidas. Son también bueno, pues acuerdos que van a suponer mejoras para Vizcaya. ¿Qué supone que vamos a conseguir en Vizcaya con el tema de la financiación gracias a ese acuerdo? Bueno, pues aparte de las medidas generales que a los vizcaínos y vizcaínas les afecta, como les puede afectar a las gentes de Guipúzcoa, de Araba, de Nafarroa o de cualquier otro lugar del actual Estado español, hay medidas muy concretas, de inversiones concretas en Vizcaya. Así como el año pasado conseguimos inversiones muy evidentes para Ezkerraldea, desde la mejora de la accesibilidad en la estación de Sertu-Barakaldo hasta la eliminación de los ruidos a través de barreras acústicas en Santurtzi o la restauración del Horno Alto en Sestao, pues este año hemos conseguido, por ejemplo, que se inviertan del orden de 4 millones de euros para la rehabilitación de los pabellones de la Baskonia, que es una fábrica emblemática de Basauri que estaba abandonada y que corría el riesgo pues, o de caer en el deterioro más absoluto, de ser utilizado para otros fines, y ahora va a ser utilizada para fines culturales para el pueblo. Hemos conseguido también en Arrigorriaga diferentes partidas que van desde la mejora de Mendicosolo, que es una presa, y para evitar la inundabilidad, que creo que es importante, hasta otra serie de medidas también para mejorar la accesibilidad de andenes y demás en la propia estación de Arrigorriaga. Hemos conseguido cosas para Ondarru, como la mejora del mercado de la verdura que llaman allí, o de la Plaza de la Verdura. Hemos conseguido en el Anchove, que es un pueblo que todos visitamos, pero que los propios ciudadanos y ciudadanas del Anchove pocas veces pueden disfrutar por el desnivel en el que se encuentra ese pueblo, pues una mejora de accesibilidad con casi 4 millones a través de ascensores que permitan a los propios ciudadanos y ciudadanas del Anchove poder utilizar su pueblo y poder desplazarse por el mismo. Y como esas unas cuantas medidas más por Vizcaya, y yo creo que al final lo que pretendemos es reinvertir o conseguir dinero para que se reinvierta en la mejora de todos y todas. Hay diferentes maneras de entender lo que es bueno para Vizcaya. Nosotros creemos que lo que es bueno para Vizcaya es lo que es bueno para sus gentes, con independencia del nivel de renta que tengan, y que lo verdaderamente bueno es lo que los ciudadanos y ciudadanas de Vizcaya, de Ezkerraldea y de cualquier lugar de todo el territorio perciben como un retorno que mejora sus condiciones de vida, no como una inversión en una empresa para que esta empresa siga siendo buque insignia de algo, pero luego pues decide que sus trabajadores tienen que cobrar menos porque la situación es difícil, por ejemplo.
Óscar, ¿pero hay algún tipo de competencia con el Partido Nacionalista Vasco, con el tema de las mejoras, quién logra más mejoras o más beneficios para Euskadi? Bueno, yo creo que ellos se lo toman así. Nosotros siempre hemos dicho que cualquier medida que se obtenga para Euskadi, la obtenga el partido que sea el Partido Nacionalista Vasco o quien sea, si es buena para los ciudadanos y ciudadanas de esta realidad en la que vivimos, pues será bienvenida y la celebraremos y la señalaremos como positiva. Y es lo que hemos hecho siempre. O sea, cada vez que una transferencia se ha conseguido recuperar, nosotros hemos señalado que era buena porque es profundizar en nuestro autogobierno. Sin embargo, sí que vemos que cuando Euskal Herria Bildu obtiene resultados a su esfuerzo y a su compromiso con la gente, pues parece que al PNV le molesta. Pero nosotros siempre les hemos dicho, ellos tienen una agenda vasca, su agenda vasca tiene unas prioridades y la nuestra tiene otra. O nuestra agenda tiene otras prioridades y nuestra agenda tiene una prioridad muy clara, que es dignificar la vida de la gente, que es lo que les prometimos que íbamos a hacer en campaña y es lo que intentamos cumplir. Es decir, no solo volcarnos en palabras huecas, sino traer realidades. Y no perdemos más tiempo en eso, porque es verdad que cada vez que Euskal Herria Bildu consigue un avance, pues salen algunos dirigentes del Partido Nacionalista Vasco o algún dirigente del Partido Nacionalista Vasco a intentar ponernos anzuelos con palabras, yo diría que algo gruesas, para que entremos otra vez en el ruido y no nos centremos en lo que se ha conseguido y en lo que los ciudadanos y ciudadanas pueden ver como una mejora objetiva de cualquiera de sus cotidianidades. Y nosotros vamos a seguir centrados ahí, no nos perdemos en ese ruido, seguiremos celebrando cada consecución para los ciudadanos y ciudadanas de este país y seguiremos peleando para conseguir más, pero no vamos a perdernos en un juego de cruce de acusaciones ni descalificaciones que, bueno, probablemente alimente portadas o alimente espacio en los medios de comunicación, pero nos aleja bastante de lo que la gente pide de nosotros y nosotras, de la gente que estamos en política, que es que ofrezcamos soluciones a sus problemas. Sin ir más lejos, Óscar, el presidente del Partido Nacionalista Vasco el pasado fin de semana os acusó de votar los presupuestos de la Guardia Civil y la Casa Real. Eso te referías, ¿no? Esas declaraciones son... Sí, bueno, gruesas, si fueran ciertas, yo vendría aquí y cabalgando mis contradicciones lo intentaría explicar, pero es que además que no es cierto. Es decir, yo creo que hay muchas maneras, seguramente hay muchas cosas con las que pueden pretender atacar Euskal Herria Bildu, pero hacerlo desde algo que no se sostiene en la verdad empírica, es decir, que no es cierto, pues es extraño, porque nosotros no votamos a favor ni de la Casa Real, ni de la partida de Interior, ni de la partida de Defensa. Y sin embargo ellos sí. Y nosotros no hemos salido a decir que ellos sí que votaron a favor, ellos como otros partidos más, de los que apoyan al gobierno, votaron a favor de esas partidas. Y no hemos salido a afearles la conducta ni a decir si eran más o menos abertzales. Y nosotros ya sabemos que en el presupuesto al final viene incluido todo y que ahí cada uno tiene que gestionar sus contradicciones, pero es que eso no nos parece que sea lo importante, que lo que hay que poner en valor es lo que hemos conseguido que venga para nuestra realidad, en este caso para Vizcaya o para Euskadi y Nafarroa o para Euskal Herria en su conjunto, y creemos que eso es lo que hay que poner en valor, no ponernos en lo otro, pero por lo menos si van a intentar pues elevar el tono en la crítica, pues que lo hagan sobre hechos reales, que alguno habrá que podrán criticar, pero sobre ese, que en todo caso podría ser imputable a ellos, parece que es un efecto boomerang. Yo imagino que el presidente del PNV conoce el efecto Streisand, que es algo que se estudia mucho en política, pues yo creo que es lo que va a conseguir, porque si nos acusa de hacer algo que nosotros no hemos hecho y ellos sí, lo normal es que alguien le diga, oigan, perdone, o sea, nosotros no hemos votado esas partidas, luego no tenemos que explicar nada ahí, tendrán que explicarlo ustedes que sí lo votaron, pero pues son sus cosas. Bueno, y ante estas acusaciones y ante el ambiente que el otro día, que antes comentábamos, Óscar, que se vive en el Congreso, claro, los ciudadanos al final asistimos ojipláticos, ¿no? A esos cruces de acusaciones, a ese ambiente, a esos insultos. El otro día, ¿no? A Irene Montero, el otro día también, ¿no? Que nos ha dejado hablar. Bueno, ¿esto cómo se vive vosotros desde el escaño? ¿Cómo luego se responde a la ciudadanía de todo lo que estamos viendo en el Congreso? Gente que hemos votado. Pues realmente se vive mal, pero no porque a nosotros nos haga más o menos daño que nos llamen no sé qué cosas. Nosotros ya sabemos a dónde vamos, sabemos que no es nuestro territorio más amable para hacer política, pero nosotros vamos allá a trabajar. Ellos prefieren hacer ruido, prefieren teatralizar todo y darle casi rasgos de tragicomedia a todo lo que hacen. Lo de Filotarras, vamos, sí, no lo retiró al bueno, final, ¿no? Y etarras también nos llaman directamente, que dices, joder, si tienes tan claro que somos eso que dices, lo que tendrías que hacer es ir a la Fiscalía, ¿no? Porque realmente eso que nos imputa sería delictivo todavía hoy en el Estado español, y si no vas a la Fiscalía probablemente es porque no tienes ninguna prueba, porque no la vas a poder tener nunca y que por caso te sirve para el ruido mediático, pero que nosotros al final es que
hemos decidido que tenemos que ser fieles a un propósito, que es trabajar. O sea, no nos podemos despistar con el ruido, no nos podemos despistar con sus provocaciones y no nos podemos despistar con entrar a ese juego de hostigamiento continuo entre unos y otros, además con declaraciones muy miserables. Es decir, las nuestras son un continuo. Las que le hicieron a Irene Montero probablemente sean más novedosas, pero son miserables también, acusarla de lo que la acusaron. Y además con un sesgo machista bastante despreciable. Pero es que no vamos a perder un minuto, o sea, no nos van a encontrar en el cruce de acusaciones, nos van a encontrar trabajando, que es justo lo que ellos no hacen, y por eso lo justifican con el cruce con los exabruptos que lanzan continuamente. Nosotros estamos ahí con una idea, que es trabajar, trabajar y trabajar para este país, para sus gentes y sobre todo y fundamentalmente para las gentes que están en una situación de mayor vulnerabilidad, es decir, la gente que tiene más riesgo de caer en la pobreza y en la exclusión. Ese es nuestro compromiso y eso en Ezkerra Aldea se entiende muy bien, porque por desgracia, pese a haber dado todo a este país a través del esfuerzo de sus gentes, vinieran de donde vinieran, pues es la comarca que tiene que sufrir siempre las mayores tasas de vulnerabilidad, las mayores tasas de riesgo de caer en la pobreza, etcétera. El otro día yo veía un informe que me pasaron que era muy sintomático. Entre los 10 municipios del Estado español que tienen mayor impacto del amianto y más enfermos de amianto, pues por desgracia, Ezkerra Aldea, a través de Baracaldo, Sestao, Portugalete y Santurtzi, ocupaban 4 de las 10 primeras plazas. La primera a la tercera y de la tercera a la octava estaban estos municipios. Pues yo creo que eso es una muestra de cómo se ha sufrido en esta realidad que es Ezkerra Aldea, y nuestro compromiso es revertir todo ese sufrimiento en derechos y devolver en derechos y en libertades y en dignidad en la vida de la gente todo lo que aquí se ha hecho por levantar este país que no ha sido poco. Óscar, volviendo al Congreso, volviendo al Estado español, la polémica con la ley del solo sí es sí. ¿Es una ley que está mal interpretada, mal planteada? ¿Qué opinas? Porque, vamos, se está trayendo cola. Es que la gente se está fijando solo en el carácter punitivo, es decir, en cuántos años te caen por. Cuando la ley del solo sí es sí es mucho más. La ley del solo sí es sí lo que pretende es dar más seguridad, blindar mejor los derechos y garantizar una vida como digo, más segura y más plena para todas las mujeres. Y yo creo que esa ley está bien definida y está bien planteada. Es curioso que durante todo el trámite parlamentario todas las formaciones políticas presentes en el Congreso, y no son pocas, tuvimos la oportunidad de contrastar con diferentes juristas, cada uno con aquellos que considera más próximos o más cercanos a ellos, para que le señalaran qué mejoras se podían hacer a la ley, y ni uno solo de los grupos, ni los que ahora salen criticando todo esto, hizo ninguna enmienda señalando que ahí podía haber una fisura o un punto de fuga en esa ley. Y sin embargo, ahora todo el mundo dice que es mala. Yo creo que la ley es buena, yo creo que el problema puede tener más que ver con la interpretación de la norma, y eso obedece a la lectura de los jueces, y los jueces no son entes etéreos sin ideología, es decir, los jueces son parte de esta sociedad y seguramente tendrán su ideología como la tengo yo y como la tiene cualquiera que me esté viendo, y a la hora de aplicarla eso se nota. Pero insisto, yo creo que lo peor que podemos hacer es buscar una lectura solo punitivista, porque antes la categorización de delitos era mucho menor que ahora. Ahora lo que se ha hecho ha sido incluir más tipos de delitos que tienen que ver con agresiones hacia las mujeres, con agresiones de todo tipo que se viven en la cotidianidad de nuestras vidas, y eso es bueno. Por tanto, nosotros lo que decimos es que la ley es buena, pero que si en cualquier caso alguien encuentra la forma de mejorarla más para que eso que ahora parece un peligro terrible deje de serlo, pues que la ponga encima de la mesa, que la estudiaremos, y si realmente la mejora no tendremos ningún problema en apoyarla. Pero mientras tanto nos parece que otra vez más volvemos al ruido y al artificio para tapar eso, que en el fondo es una manera de defenderse de la derecha extrema y de la extrema derecha ante lo que ellos consideran que es una amenaza, que es el avance del feminismo. Y para nosotros que el feminismo avance siempre es una ventaja, porque el feminismo es igualdad, porque el feminismo es reconocimiento de derechos para todos y para todas, con independencia del sexo con el que hayamos nacido. Y nosotros ahí vamos a seguir, otros seguirán haciendo ruido, pero es la misma gente que hace 2 meses y hace 3, cuando esta ley todavía no estaba aprobada, y hace 4, decían que con esta ley pues poco menos que había que tener firmados 18 papeles para poder tener relaciones sexuales y que un hombre no fuera acusado de no sé qué cosas. Es decir, era una ley que por lo visto era tan cerrada y tan oprimente para el hombre que era terrible. Y ahora, sin embargo, parece que es lo contrario y que todo el mundo puede hacer lo que quiera porque le va a caer menos años de cárcel. Yo creo que hay una mentira evidente, y creo que tiene que ver con eso, con que la extrema derecha pues
está dispuesto a utilizar todo para intentar frenar cualquier avance y cualquier derecho. Por tanto, no tenemos mucho más que añadir. Fuimos muy claros en la defensa de la ley, la apoyamos y seguimos pensando que esa ley es buena. Y si alguien puede mejorarla, que ponga encima de la mesa las propuestas y con sentido común, seguramente que si esas mejoras son objetivas, son objetivables y son buenas, se apoyarán. Pero mientras tanto, pues que sigan haciendo ruido. Otra polémica, el salto de la valla de Melilla. Fernando Grande Marlaska el otro día en el Congreso volvió a reiterar que no había ningún fallecido en territorio estatal. ¿Vais a pedir la dimisión de Marlaska, como están pidiendo otros grupos políticos? Nosotros ya hemos señalado con claridad que lo que dice el ministro de Interior, el señor Grande Marlaska, no se ajusta a la realidad de lo que hemos visto. Nuestro portavoz en esa comisión y quien lleva esos temas, Jon Iñarritu, tuvo la oportunidad de ver todos los vídeos y señala dos cuestiones que a mí me parecen fundamentales. La primera, y esta se va a entender muy bien, es que durante todo el tiempo, digamos, entendido como crítico en todo lo que pasó en Melilla, que dura 1 hora y media, de repente las cámaras fijas dejaron de enfocar a ese lugar y los drones que habían sobrevolado dejaron de funcionar. Qué casualidad, ¿no? Yo, cualquiera que esto lo lleva a cualquier orden de la vida dice, qué casualidad que justo en el momento crítico todo por problemas técnicos se apaga y entonces tenemos un apagón informativo para no poder verlo. Lo que hay una evidencia, y se ven las imágenes previas y posteriores a ese momento, a ese tiempo crítico, es que hay decenas, si no cientos de personas apiladas, como si fueran fardos, y que probablemente el de abajo muy bien no lo tiene que pasar. Y lo que también es cierto, y es la otra cuestión, es que Marlaska en su anterior comparecencia señalaba que en ningún momento la policía marroquí había entrado en suelo o en territorio español. Y eso no es cierto, porque se ve cómo la policía española le abre la puerta de esa zona del perímetro a la policía marroquí, como la policía marroquí entra a suelo español, como la policía marroquí sube al tejado de instalaciones españolas para proceder a desalojar, y no precisamente con criterios de proporcionalidad, a toda esa gente inmigrante que estaba intentando saltar la valla. Por lo tanto, yo creo que Fernando Grande Marlaska se está metiendo en una huida hacia adelante, en un callejón sin salida del que tiene muy difícil escapatoria, porque es que las evidencias y los hechos demuestran lo contrario. ¿Pero vais a pedir la dimisión, su dimisión? Bueno, nosotros lo que creemos es que tiene que investigarse en profundidad y que cuanto más tiempo tarde en investigarse en profundidad, peor para quien tiene la sombra de la duda sobre él, porque si no tiene nada que ocultar, no tendría que tener ningún problema. Quien nada teme, nada oculta. Y lo que parece es que se están ocultando cosas porque algún temor hay. Entonces nosotros vamos a seguir pidiendo claridad, transparencia y llegar al final de los hechos. Y si eso tiene que llevar a su dimisión o a lo que sea, Euskal Herria Bildu no va a tener ningún problema en pedirla o exigirla. Óscar, volviendo a nuestro territorio, se están presentando los diferentes candidatos y candidatas por Euskal Herria Bildu. ¿Cómo va el proceso en los diferentes municipios? Bien, va muy bien. Va en los tiempos en los que desde Euskal Herria Bildu a nivel nacional nos habíamos marcado. Ya tenemos la candidatura, que además en este fin de semana se va a votar en Barakaldo y en Sestao, en Barakaldo con María Solar y en Sestao con Javier González. Tenemos ya designada la cabeza de lista de Santurtzi en la figura de Miren Matanzas, que ya fue la anterior candidata a alcaldesa, igual que lo fue María Solar en Barakaldo, y yo creo que eso es, digamos, la prueba de que estamos trabajando bien en Ezkerraldea, de que Euskal Herria Bildu está trabajando bien, que lo está haciendo con la gente, que lo está haciendo de manera participada, que lo está haciendo contactando y llegando cada vez a más gente que se está acercando a Euskal Herria Bildu, pues probablemente porque ven la izquierda soberanista un anclaje real con los problemas de nuestra comarca, y estamos satisfechos porque vemos que estamos en condiciones de hacer candidaturas potentes y que estamos en condiciones además de devolverle todo el apoyo y toda la confianza que nos ha depositado mucha gente durante estos años en más fuerza de Euskal Herria Bildu en el territorio, y creo que eso va a ser bueno para Ezkerraldea. Yo creo que la izquierda soberanista está demostrando con mucha claridad su compromiso con los problemas de Ezkerraldea y con los problemas de la gente de Ezkerraldea, y creo que eso va a tornar en unos resultados muy buenos para Ezkerraldea. Evidentemente hasta el 28 de mayo todo esto no son más que palabras, ¿no? Pero yo tengo la confianza, por lo que noto cuando paseo por las calles de Ezkerraldea y cuando lo hacen mis compañeros y compañeras, de que el proyecto de Euskal Herria Bildu no es que esté calando porque venga de fuera, sino que la gente entiende que emerge también de nuestra propia realidad. Es decir, que Euskal Herria Bildu es tan de Ezkerraldea como lo pueda ser de cualquier otra zona de Euskal Herria, y yo creo que esa es la mejor manera de garantizar la pervivencia, el futuro e incluso la victoria de un proyecto. Hablando del proceso Ezkerraldea,
Euskaldea Gara está llegando a su fin. Óscar, ¿qué balance hacéis de los resultados? Pues yo creo que ha sido un trabajo intenso y es un trabajo que creo que hay que agradecerle a los compañeros y compañeras de Euskal Herria Bildu, de Ezkerra Aldea, porque realmente no es un trabajo que tendríamos que haber hecho nosotros y nosotras. Este es un trabajo que tenían que haber hecho las instituciones de Ezkerra Aldea, los ayuntamientos de Ezkerra Aldea, en su mayoría, por no decir en su totalidad, comandados por el Partido Nacionalista Vasco y en el caso de Portugalete por el Partido Socialista de Euskadi, son quienes tendrían que haber decidido que una realidad de nuestro país como es Ezkerra Aldea, con un volumen de habitantes tan importante como el que tiene Ezkerra Aldea en el conjunto del país, de Euskal Herria, tenía por derecho que tener un plan de revitalización, tenía que tener un dibujo de cuál es el horizonte al que queremos llevar a la gente. Y ante la inacción de estos ayuntamientos o de estas instituciones, ha tenido que ser Euskal Herria Bildu quien se lo haya echado a la espalda, quien ha hecho ese análisis, quien ha estado con más de 50, y seguramente me quedo muy corto, de entidades de todo tipo de Ezkerra Aldea, para poder dibujar un diagnóstico de hacia dónde podemos llevar este eskualde, hacia dónde podemos llevar este territorio, esta comarca, para que avance, para que siga siendo un lugar en el que merezca la pena vivir, para que sea un lugar en el que nuestros mayores sigan viviendo con dignidad y nuestra gente joven siga deseando querer seguir viviendo aquí. Y eso es lo que estamos haciendo, y en esa fase ahora lo que nos toca es dar con las propuestas. Es decir, ya hemos hecho todo el análisis, todo el diagnóstico, hemos recopilado todas las propuestas que nos han llegado, y ahora lo que estamos haciendo es pues una jerarquía de ellas, un marco común que nos permita poder ofrecerle a la gente de Ezkerra Aldea las propuestas que creemos que pueden revitalizar el territorio y mejorar la vida de la gente. Y esa es la fase en la que estamos. O sea, estamos ya en esa última fase. Para finales de enero, para hacia el 20 y algo de enero, lo presentaremos públicamente, y ahora lo que estamos haciendo es pues afinar las propuestas para que la gente las entienda y para que la gente vea que en cada una de esas propuestas hay trabajo detrás y hay sobre todo un factor de realidad, que esto no es la carta al Olentzero o a los Reyes Magos, sino que tiene sentido y que tiene además base y que además es compartida por la gente que trabaja en este territorio y que trabaja para que este territorio sea un lugar digno. Óscar, como no sé si nos veremos antes de que finalice el año, quizá nos vemos el año que viene, espero que sea este año, pero si no, ¿qué le pides? No sé si es de pedir o hacer, aparte de balance, pedir para el nuevo año. ¿Qué deseas? ¿Cómo se presenta el 2023 también para ti? Bueno, yo no soy de pedir mucho a los reyes, ni siquiera a los magos, no soy muy republicano para todo, pero bueno, yo lo único que pido es que sigamos siendo capaces de defender la dignidad por bandera y de defender la vida digna y de poner la vida en el centro, y desde luego yo no le pido nada al 2023, lo que sí estoy dispuesto a seguir haciendo en el 2023 es trabajar para dignificar la vida de la gente, y trabajar para dignificar la vida de la gente es poner en primer lugar el foco y la primera atención en la gente que está peor, y eso es lo que vamos a hacer, y yo creo que es lo que deberíamos hacer todos y todas. O sea, que si tendría que pedir algo, y le pediría a quienes están en disposición de poder mejorar la vida de la gente de Ezkerra Aldea, que haga todo lo posible para que esto sea cierto, que no quedemos nuevamente relegados en el esquema de prioridades a otras realidades, porque esto siempre nos ha pasado, porque Ezkerra Aldea ya siempre queda un poco en la parte de atrás de la lista de prioridades, y yo creo que ya toca que a esta realidad en la que vivimos y en la que vivimos plenamente conscientes de dónde vivimos, pues le empiece a tocar ser protagonista para bien de diferentes hitos y cosas que se consigan. Pues Óscar, lo dicho, espero que nos veamos en este año, si no el que viene, espero en otros sucesivos. Que sea también un año que va a ser, por cierto, intenso, con las elecciones municipales y demás, así que bueno, aquí nos veremos las caras. Eskerrik asko, Óscar, como siempre, un placer. Zu ahí, Esker.